Buenos días. Muy bien. Entonces les estaba hablando que una nueva semana que el Señor nos regala. ¿Para qué nos regala esta nueva semana? Así como nos regala cada minuto, cada hora, cada instante. Nos lo regala para glorificarle. Y el glorificarle quiere decir para hacer su voluntad, para que nosotros juntos caminemos como Jesús caminó aquí en la tierra, pisemos sus pisadas. Y lo que Jesús vino a hacer acá en la tierra fue hacer la voluntad del Padre. ¿Y para qué estamos usted y yo acá en la tierra? Para hacer la voluntad de nuestro Padre, para que el mundo nos vea resplandecer como la luz que somos, para que el mundo nos vea preservar al mundo de corrupción porque somos sal. Y ese es el papel fundamental de la iglesia. Hoy vamos a hablar de un tema que está basado en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 12 al 21. ¿De qué vamos a hablar, hermanos? Vamos a hablar acerca de las señales que evidencian o demuestran que permanecemos en Dios. ¿Esto qué quiere decir? Las señales que evidencian o que demuestran que usted y yo tenemos comunión con Dios. Si el Señor mora en mí y yo en Él, ¿qué es lo que sucede cuando nacemos de nuevo y permanecemos en esa relación con Dios, permanecemos en esa comunión con Dios? Pues va a haber unos frutos, va a haber algo que evidencia o que demuestre que usted y yo tenemos comunión con Dios y que permanecemos en Él. Porque el permanecer es quedarse, es morar, es estar en la presencia de, es mantenernos ahí. Entonces, necesitamos saber y evidenciar si realmente nosotros estamos permaneciendo en Dios y Dios en nosotros, porque eso es la comunión, estamos unidos a Él. ¿Cómo nos damos cuenta de estas evidencias? ¿Cómo nos enteramos de esto que está pasando, de que está sucediendo? Nos enteramos cuando leemos la palabra y la palabra nos muestra si hay o no estas evidencias. Entonces voy a hacer algo, les pido disculpas, no conecté el computador a la luz y está que se apaga, entonces voy a hacer eso y vamos a continuar con el mensaje. Entonces vamos a ir todos a Primera de Juan 4, versículos del 12 al 21 para que leamos juntos antes de orar. Listo, vamos allá, por favor. Primera de Juan 4, del 12 al 21. Ya estamos allá, Primera de Juan 4, del 12 al 21. Dice la palabra del Señor: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído al amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice,
yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y continúa el versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si nosotros hemos estado estudiando esta carta de Primera de Juan, y esta carta habla del amor constantemente, y recuerden que está debatiendo las enseñanzas de los gnósticos que vivían de una manera no agradable a Dios y se consideraban una iglesia cristiana. Y ellos estaban desviando a las personas de la verdad. Y una de las pruebas que demostraba que ellos realmente no eran cristianos era que ellos ni amaban a Dios ni amaban al prójimo. Por eso constantemente Juan nos está llevando a esa reflexión, a esa meditación. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto innumerables veces. ¿En qué se resumen los mandamientos de Dios, la ley moral de Dios? En el amor. El amor vertical, el amor a Dios, y el amor horizontal, el amor al prójimo. Ahí se resume. Nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano. Y nadie puede decir que ama al hermano y aborrece a Dios, porque la fuente del amor es Dios. Entonces vamos a hablar de este tema. Gracias, hermanos, por estarnos acompañando, por estar acá con nosotros. Dios les guarde, Dios les bendiga. La presencia del Señor esté con nosotros, porque dice la palabra que donde estemos reunidos y cada uno tiene el Espíritu Santo, ahí está Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta mañana, gracias por permitirnos conectarnos, no tener contratiempos como hemos tenido en días pasados. Gracias, Señor, por darnos de tu paz, darnos de tu fortaleza para seguir adelante. Gracias por ese cuidado providencial que tienes con cada uno de tus hijos, Señor, que es un cuidado maravilloso que nosotros no valoramos, a veces ni lo vemos, Señor. Gracias por lo que tu palabra nos va a enseñar esta mañana acerca de las evidencias o pruebas que demuestran que permanecemos en ti o que tenemos comunión contigo. Somos tus hijos, hemos recibido tu Espíritu Santo, Señor. Pero muchas veces no vivimos conforme a ese llamado que hemos recibido, porque hemos sido adoptados como tus hijos. Padre, cometemos tantos errores. Señor, estamos tan alejados de ti que ni comunión contigo tenemos. Y pretendemos tu bendición, pretendemos tu ayuda y estamos alejados de ti. Y yo sé que cuando somos tus hijos, pues tú nos socorres, tú vas a nosotros, pero nos perdemos una cantidad de privilegios. ¿Por qué? Porque estamos caminando en nuestras fuerzas y necesitamos, eso es lo que nos dice la palabra, permanecer en ti, tener comunión contigo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Habla a la iglesia, que sea tu Espíritu Santo ministrándonos a todos, Señor, porque todos necesitamos en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, que nunca nos habíamos enfrentado, Señor, y que tú estás permitiendo, sí que necesitamos de incrementar esa relación contigo para que se note esa relación de amor a los hermanos y que la gente pueda ver realmente que somos parte de tu iglesia. Gracias te damos en el nombre de Jesús, hermanos. Entonces vamos a hablar de las señales que evidencian que permanecemos en Dios o que tenemos comunión con Dios. Las personas, hermanos, no pueden ver a Dios. Ellos no lo pueden ver, pero pueden ver a los hijos de Dios mostrando su amor los unos a los otros y hacia aquellos en necesidad. Ellos pueden ver el amor y el amor se ve a través de las demostraciones que se hacen, porque recuerden que hemos estado estudiando que nuestro amor no debe ser de palabras, sino de hecho.
Este amor no es solo algo que fabricamos, no, es obra interna del Espíritu Santo. Nosotros amamos, recuerde lo que vimos, porque Dios nos amó primero. Porque si Él no nos hubiera amado, nosotros no seríamos capaces de amar. El amor de Dios fluye de nosotros a medida que nos rendimos y nos sometemos al Espíritu Santo y dejamos que Él tome el control de nuestras vidas. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hacemos la voluntad de Dios. Hermanos, nuestra tarea es amar con fidelidad a las personas que Dios nos ha dado para amar. Esa es nuestra tarea, amar con fidelidad a las personas que Dios nos ha dado para amar, sean 2 o 200. Amarlas con fidelidad. Si Dios ve que estamos listos para amar a otros, ¿Él qué va a hacer? Se va a encargar de traerlos hacia nosotros. Por muy tímidos que usted y yo seamos, no debemos temer al mandamiento del amor. Dios nos da la fortaleza para hacer lo que se nos pide. Entonces, que sean bienvenidos todos los que Dios quiera traer para que nosotros seamos fieles en qué, en amarlos, y no tienen que ser creyentes como nosotros. Muchas veces son personas que vienen llenas de heridas, llenas de resentimientos, llenas de amargura, llenas de dolor. Y las iglesias están llenas de personas que vienen tan afectadas de la vida que vivieron pasada, del pecado que cometieron contra ellos, de la forma como fueron tratados o maltratados. Vienen heridos y no quieren que nosotros les hablemos, no quieren que nosotros les expresemos de alguna manera que les amamos, porque les duele el amor. Pero Dios en el proceso va ablandando esos corazones y eso lo vemos muy a menudo, muy constantemente. ¿Cómo podemos entonces saber que somos sus hijos y que Él permanece en nosotros y que nosotros permanecemos en Él? Lo que llamamos comunión, por las siguientes señales. ¿Qué significa entonces la palabra permanecer? Permanecer significa mantenernos, continuar, seguir. Sabemos que la vida del cristiano es una vida de perseverancia, hermanos. Y usted y yo permanecemos y perseveramos por la ayuda de Dios. Pero para eso necesitamos también de nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte, hermanos? Nuestra parte es tener comunión con Dios, es orar, es o ayunar para los que les gusta el ayuno y el Señor los motiva y los lleva, porque en algunas oportunidades somos llevados por el Señor a ese ayuno que es necesario para tener esa comunión con Él, para ayudarnos a tener ese dominio propio sobre nuestras emociones, sobre nuestra carne, y eso nos ayuda. Entonces vamos a ver esas señales. En el versículo 12 encontramos la primera evidencia de que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él, de que hay comunión. ¿Y cuál es la primera evidencia? El versículo 14 nos dice, vamos a leerlo juntos. Dice, el versículo 12, perdón, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, ¿qué dice la palabra? Cuando nos amamos los unos a los otros, estamos mostrando que hay permanencia en Dios, que hay comunión con Dios. Esa es una de las evidencias. Las personas que no pueden ver a Dios, pero las personas, recuerden, no pueden ver a Dios, pero sí pueden ver a los hijos de Dios. ¿Cómo? Mostrando su amor los unos a los otros. Dice la palabra que el mundo nos conocerá cuando nos amemos los unos a los otros. Ahí es donde las personas se darán cuenta que somos
hijos de Dios, cuando nos amamos los unos a los otros, cuando mostramos amor los unos por los otros. Y cuando vemos que hay una persona que está en necesidad, vamos a esa persona y le ayudamos a suplir su necesidad de cualquier índole. ¿Por qué? Porque el amor nos mueve, el amor nos impulsa a hacerlo. ¿Cuál es el resultado entonces de ese amor de los unos hacia los otros? Es que nosotros vamos siendo perfeccionados más y más. Es como cuando una persona está aprendiendo a nadar. En la medida que más y más practica, más se perfecciona su manera de nadar o su nado. Entonces podemos decir que todas esas técnicas las domina y que las hace cada vez mejor. Entre más usted y yo practiquemos el amor, más vamos a ser perfeccionados en el amor. ¿Por qué? Porque vamos a tener más unidad con Dios, más comunión con Dios. Y la perfección significa en la Biblia madurez. Eso es lo que significa la perfección, madurez. Entonces, la primera es señal de permanencia o comunión con Dios, es el amor los unos a los otros. Ahora preguntémonos, ¿cómo estamos en esa práctica? ¿Cómo estamos en ese amor hacia los demás? ¿Realmente nos importa el otro? ¿Realmente nos preocupa el otro? Hemos estado cuestionándonos y preguntándonos si todos nuestros hermanos tienen empleo, si todos nuestros hermanos están ahora en capacidad de pagar sus servicios, si están en capacidad de pagar su arriendo, si están en capacidad de comprar su mercado, cómo les está yendo ahora con la pandemia, cuántos en este momento de pronto no están colocados y están sin trabajo. Eso nos ha preocupado, eso nos ha angustiado. Hermanos, tenemos una forma de comunicarnos, pero no lo hacemos. Y pretendemos que los demás adivinen qué nos está pasando, como si todos tuviéramos la varita. Pero yo sé una cosa, hermanos, que cuando tenemos comunión con Dios, cuando nosotros hablamos con Dios, el Señor nos revela esas cosas. El Señor nos muestra qué hermano está pasando por necesidad, qué hermano necesita una llamada, qué hermano necesita una palabra de aliento, qué hermano necesita que le llegue esa provisión que es Dios por medio de los demás, bendiciendo y ayudando. Aquí no se trata de que yo di o yo ayude, no. Dios me usó a mí como un instrumento para bendecir a los hermanos. El amor entonces los unos a los otros. Ahora, el segundo punto que muestra que permanecemos en Dios y que nos amamos los unos a los otros lo vemos en el versículo 13. Vamos a ir a nuestra Biblia al versículo 13. Recuerde que estamos estudiando Primera de Juan 4. El versículo 13 dice, y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nos ha dado de su Espíritu. Entonces, ese Espíritu en nosotros nos demuestra que tenemos comunión con Dios. Y gracias a Dios, el que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo. El problema, hermanos, es que el Espíritu en muchos está contristado, está allí entristecido. ¿Saben por qué? Porque no tenemos comunión con Dios, porque no le buscamos, porque no dependemos de Él, porque no nos acercamos a Él y le decimos, no soy capaz. ¿Cuántos estamos pasando por diversas pruebas y en nuestra soberbia? Hasta con Dios somos soberbios y no le buscamos. Es como si nos estuviéramos vengando de Él. ¿Cómo les parece eso? Y eso sucede. Entonces, el segundo punto es que Él nos ha dado el Espíritu Santo. Sabemos que permanecemos en Él porque tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda a seguir en esa comunión con Dios y nos ayuda a amarnos los unos a los otros. El amor a Dios y a otros, como les decía ahora, no es algo que usted y yo fabricamos o construimos, no, o que sale naturalmente de nosotros. No sale naturalmente de nosotros, porque de nosotros lo que sale naturalmente es el odiar. Lo que sale de nosotros naturalmente es la venganza. Lo que sale de nosotros naturalmente es la ira, hermanos. Pero
el amor es algo que sale de la relación que tenemos con Dios y del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Y de nosotros naturalmente sale el amor ¿a quién? Al que nos ama. Porque cuando esa persona que nos ama hace algo con lo que nosotros no estamos contentos, ¿qué sale de nosotros? Ira, enojo, resentimiento. Pero cuando nos mantienen contentos, cuando nos satisfacen todas nuestras necesidades, ¡ay, cuánto lo queremos! Pero la palabra dice que eso lo hace la gente del mundo. El Señor dice que nosotros amamos sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Entonces el amor es la obra del Espíritu que actúa internamente en nosotros. La presencia de Dios en nuestra vida, hermanos, es una prueba de que somos de Él. La presencia de su Espíritu en nosotros es una prueba de verdad, de que somos de Él y que nos da el poder para amar. Es una prueba irrefutable. Si usted ha nacido de nuevo, usted sabe, porque usted ahora desea las cosas de Dios y usted desea hacer la voluntad de Dios, y sabemos que hay una lucha en nuestro interior por no hacerla, pero el Espíritu desea hacer la voluntad de Dios. Ahí está la lucha. ¿Qué pasa? Porque muchas veces vence nuestra naturaleza carnal, hermanos, porque no tenemos comunión con Dios. Y por eso el Espíritu muchas veces está contristado. Y el Espíritu desea leer la palabra y la carne dice, no, no la vamos a leer, vamos a ver esta película, vamos a dormir, vamos a jugar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero el Espíritu por dentro quiere alimentarse, quiere fortalecerse. Y nosotros somos responsables de alimentar el Espíritu y de fortalecerlo. Vamos a Romanos 5:5, por favor. Acompáñenme allí. ¿Para qué vamos a leer este texto y otro más que se encuentra en Romanos? Para que nos ayude a hablar acerca de esta verdad, que es que el Espíritu Santo está en el creyente y eso hace que permanezcamos en Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo, no tendríamos comunión con Dios y no podríamos amar a los hermanos. Entonces vamos a Romanos 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora vamos a mirar Romanos 8:9. Creo que no tengo que explicarles ese texto. El texto mismo habla por sí mismo. Ahora el 8:9. Hermanos, nosotros se ha manifestado el amor de Dios a nosotros en que Cristo murió por nosotros, nuestros pecados fueron perdonados. Hemos recibido a Cristo. ¿Qué más demostración de amor queremos? Su amor ha sido derramado sobre nosotros para que usted y yo amemos. Ahora Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, hermanos, que el creyente, el que tiene el Espíritu de Dios, vive no según la carne, sino según el Espíritu. Entonces ahí está. Eso demuestra que estamos permaneciendo. Preguntémonos, ¿cómo estamos viviendo hoy? ¿Según la carne o según el Espíritu? Si es según la carne, estamos llenos de temores, de miedos, de incertidumbres. Pero si vivimos según el Espíritu, hermanos, tenemos paz, tenemos confianza. En estos días hablaba con alguien y le manifestaba lo que está ocurriendo y que esa persona, cómo veía la situación. Le preguntaba a una persona cristiana que si tenía temor o miedo. ¿Y sabe qué me contestó? Yo estoy tranquila porque yo tengo comunión con Dios. Así me dijo, yo tengo comunión con Dios. Esa sería nuestra respuesta a la pregunta que les acabo de decir. ¿Cómo están viendo ustedes hoy la situación? ¿Cómo la están enfrentando? ¿Cómo están enfrentando sus circunstancias? El Señor nos dice que debemos estar, ¿qué?
tranquilos. ¿Por qué? Porque Él está en control. Vamos a continuar entonces. Vemos entonces, hermanos, en ese versículo 13, que ¿qué sucede con el que tiene el Espíritu Santo? Que el que tiene el Espíritu Santo, nos dice el versículo 13, que permanecemos en Él y Él en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Pero ¿qué pasa para los que reciben o tienen el Espíritu Santo? El versículo 14 nos dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo y el Salvador del mundo. Entonces vemos que otra de las señales de que usted y yo permanecemos en Dios es que testificamos que Dios ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Esa es otra de las señales que evidencian. Al tener el Espíritu Santo, mire que todo va enlazado. Todo va enlazado, es una cadena. No puede haber uno sin el otro. Porque usted y yo hablamos de Dios, porque usted y yo testificamos que Dios ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo, porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces, podemos testificar ¿de qué? De lo que hemos vivido, usted y yo, si ha habido un cambio de vida, si el Señor ha venido a nuestros corazones y hemos visto una transformación, podemos hablar de un antes y un después. Podemos hablar de esto, podemos decir que algo ha ocurrido en nosotros y podemos dar testimonio de esto. ¿Por qué? Porque usted y yo ahora dependemos del poder del Espíritu Santo para llevar el mensaje de Dios a los demás. Usted y yo, cuando vamos a testificar, cuando vamos a hablar del Evangelio, cuando vamos a predicar un mensaje, cuando vamos a enseñar, debemos depender del Espíritu Santo, no de nuestras fuerzas, porque recuerde que no son nuestras palabras las que convencen, son las palabras de Dios, es el Espíritu de Dios el que hace la obra en las vidas. Y podemos testificar porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y por eso podemos hablar. Volvamos a Romanos, pero vamos al capítulo 8 de Romanos. Vamos allá, los invito a que me acompañen de nuevo. Romanos 8, pero vamos a buscar otro versículo, el versículo 16. Romanos 8, 16. Mire lo que dice la palabra. El Espíritu mismo da testimonio a mí, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por eso vemos personas que tienen esa certeza o esa seguridad. Pero ¿qué está pasando con sus vidas, hermanos? Hay muchos que el espíritu está contristado y al estar contristado el enemigo que sabe nuestra condición espiritual, el enemigo empieza a trabajar en la mente y a decirle, tú no eres nada hijo de Dios. Mira cómo estás viviendo, mira lo que estás haciendo, ya no volviste a leer la Biblia, ya no volviste a orar, ya ni te congregas, tú no eres hijo de Dios. Pero hermanos, si el Espíritu Santo está ahí en usted, Él desea las cosas de arriba. Sea esforzado y valiente. No tema, no desmaye, persevere, porque esa es la lucha, el cristiano persevera, pero no perseveramos solos, perseveramos con la ayuda de Dios que está en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Entonces, hermanos, Dios inició esta misión del Hijo, de enviar a su Hijo como Salvador de nuestros pecados. ¿Sabe cómo? A causa del amor. Es el amor de Dios por el mundo pecador que hace que Él envíe a su Hijo a morir por nosotros. Y esa es una demostración de amor. Ahora nosotros que somos hijos de Dios, que hemos sido llamados para seguirle, somos invitados a continuar con la misión. Ya nosotros no vamos a morir porque ya Cristo murió, pero sí somos invitados a que, hermanos, a predicar el mensaje, a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, como la mujer samaritana, que tuvo ese encuentro con Jesús, que Jesús fue y la buscó a la hora que sabía que ella iba por agua y mostró Jesús la necesidad que ella tenía.
no de un agua física, sino de un agua espiritual de Él. Y ella descubrió y se dio cuenta que Él era el Mesías. Y fue y lo contó, dio testimonio de lo que había ocurrido en su vida. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer, ir y dar testimonio de lo que pasa y ha ocurrido en nuestras vidas. Ahora vamos a ver el siguiente punto, que sería el cuarto. Vamos al versículo 15. Señales de que permanecemos en Dios, o evidencias de que usted y yo permanecemos o tenemos comunión con Dios. Entonces vamos al versículo 15 de Primera de Juan 4. Dice, todo aquel que confiesa que Jesús, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces acá nos habla de que nosotros confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Recuerden lo que venimos estudiando en Primera de Juan, que el que niega al Hijo está negando al Padre. Que si usted confiesa al Hijo, que Jesús es el Hijo de Dios, quiere decir que usted tiene comunión con Dios y que usted permanece en Dios. Eso lo vimos en Primera de Juan 2:23. Vamos allá para que lo recordemos y no se nos olvide. Primera de Juan 2:23. Todo aquel, dice Primera de Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Entonces, ahí la palabra nos está recordando por qué la señal de que nosotros, porque es una evidencia el confesar que Jesús es el Hijo de Dios. El que confiesa al Hijo, entonces, hermanos, tiene también al Padre. No podemos desligar al uno del otro, no podemos separar a Dios del Hijo. No podemos. No podemos separar al Hijo de Dios. Sin Él, el Dios Hijo, sin el Dios Hijo no tendríamos al Dios Padre. Así es, no lo tendríamos. Y sin el Dios Padre no tendríamos al Dios Hijo. La palabra lo dice en San Juan. Nadie puede venir a mí si Dios que me envió no le trae. Entonces vemos que necesitamos del uno y necesitamos del otro. No seríamos entonces usted y yo hijos de Dios Padre si no tuviéramos a Dios Hijo. La confesión, Jesús, el Hijo de Dios, expresa, cuando usted dice que Jesús es el Hijo de Dios, usted está expresando dos cosas: la humanidad de Jesús y está expresando la divinidad de Jesús. Y está excluyendo a todo aquel, este texto excluye a todo aquel que niega que Jesús es el Hijo de Dios por tratarse de alguien que no tiene comunión con Dios. Vemos muchas personas de diferentes grupos que les encanta tocar de puerta en puerta, pero ahora no lo pueden hacer por la pandemia. Pero gracias a Dios, Dios los usa. ¿Para qué? De alguna manera, para que nosotros los cristianos podamos conocer la verdad. ¿En qué sentido, hermanos? Que la palabra dice que el que niega al Hijo, niega al Padre. Entonces nosotros los creyentes podemos decir con toda la propiedad de que ellos no son una verdadera iglesia, que ellos son una secta. ¿Por qué? Porque ellos no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios. Porque si ellos aceptaran que Jesús es el Hijo de Dios, entonces ellos aceptarían su humanidad y su divinidad. Y ellos no aceptan la divinidad de Dios. Ellos ven a Jesús como alguien que es creado por Dios. Y Jesús no es creado por Dios, no es una criatura de Dios. Es Dios, hermanos. La palabra nos lo enseña y nos lo muestra. Vamos a continuar entonces con el versículo 16 de Primera de Juan, pero solamente la primera parte. El versículo 16 de Primera de Juan, la primera parte dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Entonces,
hemos conocido la muestra del amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Y en eso hemos conocido, hermanos. Nos hemos dado cuenta la muestra del amor de Dios que tiene para con nosotros. Lo vemos en dónde? En el Hijo, el cual es la manifestación del amor de Dios. Usted y yo podemos dar testimonio como los discípulos de Jesús, que vieron, que tocaron, que oyeron. Nosotros no lo hemos visto. Y la palabra dice, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. No hemos visto, pero sí tenemos esa manifestación al creer que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, para salvarnos. Hemos visto esa manifestación. Solo un verdadero Hijo de Dios puede decir que por su experiencia personal ha conocido y creído en el Señor. Solo un verdadero Hijo de Dios puede hacer esto. Así que vamos a continuar. Sigamos con la parte B del versículo 16 de Primera de Juan. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, hermanos, la siguiente señal es que permanecemos en amor. Esa es la siguiente señal. Usted y yo permanecemos o perseveramos en el amor. Ese permanecer está hablando de continuo. Usted y yo permanecemos en ese amor. A medida que permanecemos, hermanos, en el amor o perseveramos en el amor, no tenemos dificultad en amar a otros. Pero para eso necesitamos tener comunión con Dios. Por eso yo les preguntaba ahora, ¿cómo estamos de amor? ¿Cómo estamos de comunión con Dios? Cuando nosotros empezamos a ver a las personas mal, cuando empezamos a sentir en nuestros corazones enojo contra ellas, ira contra ellas, ofuscación hacia las personas que nos rodean, hermanos, no hay comunión con Dios. Nosotros creemos que tener comunión con Dios es estudiar. No, hay muchas personas que estudian la palabra y no han nacido de nuevo. El Señor nos invita, lo primero que todo, a tener comunión con Él. ¿Para qué? Para que permanezcamos en su amor y no haya dificultad en amar a otros. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Sin Dios, hermanos, no hay amor. Recuerden que estamos hablando de ese amor de Primera de Corintios 13. Ese amor que muchos creyentes somos tan conchudos que esperamos que el otro me lo dé, pero yo no lo doy. Si usted, siendo cristiano, no está dando un amor sin esperar nada a cambio, pregúntese si realmente usted está creciendo en comunión con Dios o el Espíritu Santo está contristado o usted no ha nacido de nuevo. Sin Dios, hermanos, no hay amor. Los cristianos no se aman los unos a los otros debido a sus buenas cualidades, no, sino a pesar de sus malas cualidades. Por eso en la iglesia tenemos que tolerarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque todos venimos de trasfondos diferentes, de circunstancias distintas. Y por eso la palabra nos alienta a exhortarnos los unos a los otros, a animarnos los unos a los otros, a consolarnos los unos a los otros, a soportarnos los unos a los otros. Eso dice la palabra del Señor. Vamos a mirar lo que dice el versículo 17. Dice, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces vemos que algo que sucede, una señal que demuestra que usted y yo permanecemos en el amor de Dios, es que tenemos confianza en el día del juicio.
Ustedes saben que Cristo va a venir por su iglesia. Cristo va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Que cuando Cristo venga por segunda vez es el fin y ya no hay esperanza, hermanos. Por eso la oportunidad la tenemos ahora que estamos vivos y mientras Cristo no venga y el día de su venida no sabemos. Algunos dicen, he oído muchas historias, que estamos a las puertas de su venida. Estamos estudiando los miércoles Mateo 24 para saber si estamos en las señales antes del fin. Y vimos que una de las señales antes del fin es que se predica el evangelio en todas las naciones. Y después de esto vendrá el fin. Esa es una de las primeras señales. Vemos que todas estas cosas que están ocurriendo, que están aconteciendo, que estamos viviendo, como las guerras, rumores de guerras, las enfermedades, la hambruna, las pestes, todas estas cosas que están ocurriendo son principios de dolores. Es eso, principios de dolores, como los dolores que tiene una mujer de parto que está en parto antes de dar a luz. Son principios de dolores. Todavía no ha empezado lo peor de la situación o del asunto. Entonces, un cristiano que tiene comunión con Dios, que permanece en Dios, tiene confianza en el día del juicio, no tiene miedo. ¿Por qué? Porque ha sido perfeccionado en el amor, ha sido madurado en el amor. Si confía en Dios ahora, confiará en Él cuando Cristo vuelva. Confiará en Él. Esa es la idea, que no tengamos temor al día del juicio, porque la palabra dice que el que teme, ya el temor lleva en sí castigo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, donde hay, hermanos, verdadero amor por Dios y su pueblo, no habrá necesidad de temer el juicio futuro. No habrá necesidad. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos confianza. Como les comentaba yo ahora cuando hablaba con esta persona me dijo, yo tengo comunión con Dios. Ahora los invito a que ustedes piensen en eso. ¿Ustedes tienen comunión con Dios? El día del juicio es el día final, hermanos, en que estaremos delante de Cristo y daremos cuenta de nuestros actos. Daremos cuenta de todos nuestros actos. Con Dios en nosotros, por medio de Cristo, no tenemos, hermanos, razón para temer aquel día, porque hemos sido librados del castigo. Entonces nosotros los cristianos debemos esperar ese día, como termina Apocalipsis, que termina diciendo Maranata, termina diciendo ven pronto, Señor Jesús. Los cristianos deberíamos estar haciendo nuestra tarea, que es evangelizar, que es predicar, que es enseñar, que es hacer discípulos, como dice la Gran Comisión en Mateo, ¿cierto? La Gran Comisión, deberíamos estar haciendo eso, pero deseando que el Señor que venga pronto. Y eso se llama la parausia. ¿Saben por qué no debemos temer? Porque Dios castigó en nuestro lugar a Jesús en la cruz del Calvario. Por eso no debemos temer. Dios no castiga al creyente. Nosotros ya no vamos a ser castigados. Lo que hace, ¿por qué? Porque si Dios nos castigara, sería que la obra de Cristo quedó incompleta. Lo que Dios hace es corregir y disciplinar, pero Él no castiga a sus hijos. Es lo que Dios hace, es corregir y disciplinar, hermanos. Entonces, ¿sabe que vamos a oír el día del juicio y por eso tenemos confianza y no tenemos temor? Vamos a oír la palabra absuelto de la boca de Jesús. Él le dirá al Padre, yo he pagado todo. Imagínense en ese momento, cómo será de precioso cuando estemos enfrentados al juicio, a ese juicio del gran trono blanco y el Señor diga, absuelto, yo he pagado todo por Él, yo he pagado todo. Ahora sigamos, la palabra dice que como Él es, así seremos nosotros en ese versículo 17. Y la palabra nos invita a que nosotros seamos imitadores de Cristo.
que nosotros seamos como Cristo era. Recuerden que ¿qué hacía Cristo? Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer, imitadores de Cristo. Como Él es ahora en el cielo, así somos nosotros ahora en la tierra. Él está en el cielo representándonos a nosotros ante el Padre. Y nosotros estamos en la tierra representándole a Él ante los hombres pecadores. Él nos está representando ante el Padre en el cielo y nosotros lo estamos representando a Él aquí en la tierra. ¿Ante quiénes? Ante los hombres pecadores. Por eso usted y yo no tenemos por qué temer. Entonces, una de las cosas que vemos acá es que tenemos confianza en el día del juicio. Esa es una de las señales. La otra señal es que no tenemos temor. El Hijo de Dios no teme, no tiene miedo. Porque acá no está hablando del temor reverencial que le damos a Dios, y eso está en el versículo 18 de Primera de Juan 4. Vamos a leerlo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, o sea que cuando llegue ese juicio final, usted y yo, es más, ahora no debemos temer. Y ante las dificultades o circunstancias que usted y yo podamos tener, nuestra confianza en Dios debe ser cada vez más y más fuerte, porque la palabra nos dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. ¿Qué está sucediendo en nuestros corazones? ¿Por qué nuestro corazón está lleno de temor, de desconfianza al mañana, de desconfianza al futuro? Hermanos, porque estamos teniendo más comunión con las noticias, estamos teniendo más comunión con los mensajes que nos llegan en las redes sociales que comunión con Dios y que relación con Dios, y que estamos leyendo más lo que el mundo nos ofrece que lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Nos estamos perdiendo de grandes banquetes espirituales por estar comiendo lo que el mundo nos está dando. Entonces estamos permitiendo que nuestro ser se inunde de miedo y de temor. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo relación con Dios y por eso no estamos permitiendo que el perfecto amor de Dios nos dé esa paz que necesitamos, nos dé esa confianza para que eche fuera ¿qué? El temor. Vamos a Romanos 8, versículos del 38 al 39. Vamos a ir a la palabra del Señor. Romanos 8, versículos del 38 al 39. Es un texto que estudiamos mucho. Es un texto maravilloso que nos habla del orden de la salvación, pero también nos habla de que el Señor empezó una obra y esa obra la termina cuando somos glorificados. Vamos a leerlo, por favor, Romanos 8, del 38 al 39, eso es en el 28, pero el 38 al 39 nos dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mire que la palabra nos está diciendo: confiemos, nada nos puede separar del amor de Dios, porque como los decía ahora en Romanos 8, del 28 al 30, nos habla de que el que comenzó algo en nosotros, se lo va a terminar. Y si ustedes miran el versículo 33 de Romanos 8, nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice: Dios es el que justifica. Y luego en el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, nos está representando allá, hermanos. Él murió, Él pagó el castigo que nosotros merecíamos. ¿Qué nos falta a nosotros si realmente hemos nacido de nuevo, si tenemos el Espíritu Santo? Permanecer en el amor. ¿Y cómo permanecemos en el amor? ¿Cómo? Teniendo comunión con Dios. Podemos resolver nuestros temores, hermanos, concentrándonos
en ese amor inmensurable de Dios, lo acabamos de leer. Nada nos puede separar del amor. Imposible de medir ese amor inmensurable de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene medida. Lo vimos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no tiene medida el amor de Dios por nosotros. Su amor, hermanos, calmará nuestros temores y nos dará confianza. Solo su amor puede calmar nuestros temores y nos dará confianza, porque el temor es alarma, es miedo, es un amor realmente que no ha sido perfeccionado. Y al no ser perfeccionado quiere decir que no lo hemos conocido, que no sabemos quién es Dios y por eso tenemos miedo, por eso tenemos temor. Realmente cuando el amor es completo, cuando el amor ha sido perfeccionado, hermanos, lo que ocurre en nosotros es que deseamos obedecer la palabra, deseamos obedecer los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los problemas de temer? El texto nos lo dice en primera de Juan 4, versículo 18. Dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El problema de temer es que no tenemos un amor perfecto. Y la palabra dice que el temor lleva en sí castigo. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el que teme, hermanos, si lleva en sí castigo y Dios no castiga a sus hijos, quiere decir que el que teme no es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no permanece en él. Y vamos a mirar Efesios 1, 3, 9. Vamos a ir a la palabra, a mirar Efesios 1, 3, 9. Efesios 1, versículo del 3 al 9. Vamos a leerlo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Hermanos, eso es lo que recibimos los hijos de Dios, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire, certezas, seguridades. Ahí nos está hablando de las bendiciones espirituales que hemos recibido. Dice, en el cielo, en los lugares celestiales, qué bendiciones hemos recibido. Nos está dando certezas, seguridades. Entonces, ¿por qué tememos? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, y continúa hablando de esas riquezas, de esas bendiciones espirituales. Y por allá la última que nos da está en el versículo 13 que dice de Efesios 1, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, dice la palabra, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos recibido el Espíritu Santo, hermanos. Y luego dice que ese espíritu, en el versículo que continúa en el 14, son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tenemos garantías, o sea, certezas completas. ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué tenemos miedo? Entonces la palabra dice, porque no amamos, porque no tenemos comunión con Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. Ahora concluyamos esta enseñanza que nos da evidencias de que usted y yo permanecemos, hermanos, en el amor. ¿Cuáles son esas evidencias que nos muestran que usted y yo permanecemos en el amor? ¿Me las recuerdan, por favor? Creo que las tenemos anotadas, algunos las escribieron ahí. He visto que las han estado colocando. La primera es que nos amamos los unos a los otros.
La segunda es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo que nos permite amar, ¿cierto? Y no solamente amarnos los unos a los otros, sino amarlo a Él. Que tenemos el Espíritu que nos permite testificar de que Dios ha enviado a su Hijo, confesar que Jesús es el Hijo de Dios. La otra evidencia es que permanecemos en el amor de Dios, que tenemos confianza en el día del juicio y que no tenemos temor. ¿Cierto? No tenemos temor. ¿Y dónde está la conclusión? En los versículos que siguen, versículos del 19 al 21 de Primera de Juan, encontramos la conclusión de todo lo que hemos venido tratando. Dice la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Usted ha recibido el amor de Dios cuando ha nacido de nuevo, cuando ha recibido el Espíritu Santo. Usted es miembro de la familia de Dios y Dios ha demostrado que le ama de esa manera. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿A quién? Uno puede decir, no, pero es que ahí está hablando de los hermanos de la fe. Pero yo les quiero recordar en Mateo, en las bienaventuranzas a partir del capítulo 5, que nos habla el Señor acerca de que debemos amar a los enemigos. El creyente se muestra o se evidencia porque ama al enemigo. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen el Espíritu Santo no tienen el poder ni la capacidad para amar a sus enemigos. Solamente los hijos de Dios pueden amar a los enemigos. Entonces, uno puede decir, es que esa persona es enemiga porque no es hijo de Dios. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que si usted aborrece a su hermano, es mentiroso, porque usted no puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano y luego nos da la explicación del por qué. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y el versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, acá en esta conclusión vemos que es un llamado de Dios en imperativo a amar al prójimo, pero primero amarlo a él y amar al prójimo. Amamos a Dios, recuerden, porque Él nos amó primero, porque Él es la fuente de todo amor humano. El amor a sus hijos, ¿qué hace? El amor a sus hijos, el amor de Dios a nosotros, enciende una llama en nuestros corazones. Ese amor enciende una llama en nuestros corazones. Por eso las personas desean predicar el evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque aman las almas perdidas, porque anhelan que nadie se pierda, porque ellos quieren que la gente conozca la palabra, conozcan ese plan de salvación, conozcan las buenas noticias y ellos puedan llegar a arrepentirse y entregar su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha encendido una llama en sus corazones. Como respuesta, nosotros los hijos de Dios amamos a otros. Como respuesta a ese amor que hemos recibido. La verdadera prueba del amor a Dios, ¿saben qué consiste, hermanos? En que tratamos en la forma como usted y yo tratamos a quienes están delante de nosotros. ¿Usted cómo trata al que está delante de usted? Examinémonos, cada uno. ¿Cómo estamos tratando al que está delante de nosotros? ¿Con impaciencia, con enojo, con rabia? ¿Cómo lo estamos tratando? Se evidencia en la forma o consiste en la forma como usted y yo, esa es la verdadera prueba del amor a Dios. Consiste en cómo usted y yo tratamos a quienes están delante de nosotros. ¿Y quiénes son esos? Los miembros de nuestra familia, los creyentes y el prójimo. A los miembros de su familia, a los creyentes y al prójimo. No podemos amar a Dios si somos negligentes al amar a quienes fueron creados a su imagen, porque todos los hombres fuimos creados a la imagen de Dios, eso lo dice Génesis. De hacerlo seríamos llamados mentirosos. No olvidemos el mandamiento que tenemos de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano.
Esta es la conclusión de este mensaje que nos da evidencias o pruebas de que permanecemos en Él, de que permanecemos en Dios. Recuerde que ese permanecer es una constante que debe estar acompañándonos toda la vida y esa permanencia se demuestra por medio de la comunión. Vamos a orar. Padre amado, yo te doy muchas gracias porque tu palabra nos está invitando a tener comunión contigo. Yo sé que tenemos múltiples excusas para no hacerlo, pero no hay excusa que valga delante de tu presencia. Y te pedimos perdón esta mañana, porque quizás estas señales no están permanentes constantemente en nosotros. Padre amado, y sabemos que la culpa es nuestra, no es tuya, porque tú ya has derramado tu amor en mí, porque tú me has dado al Hijo, me has dado, Señor, el Espíritu Santo. Quizás en muchos de nosotros está contristado por culpa de nuestro pecado. Y una de nuestras manifestaciones de nuestro pecado es no tener comunión contigo. A veces, Padre amado, nos envolvemos en los negocios de la vida y la palabra dice que ninguno que milita se enreda en los negocios, Señor, del mundo. No, al contrario, nos debemos enredar en tus negocios, como Jesús lo dice. Constantemente mi comida es que haga la voluntad de Dios. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Padre, pero nosotros queremos estar en los negocios tuyos, pero también en los negocios del mundo. Y tu palabra nos dice que nadie puede amar a dos señores, porque le estamos siendo infiel al otro. Y constantemente, Señor, tú pierdes con nosotros, porque somos muy infieles a ti y le somos más leales y fieles a las cosas del mundo. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a crecer en esa comunión contigo, en esa relación que debemos tener con los hermanos también, que nos debemos preocupar los unos por los otros. Permítenos, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, no tenemos excusa para no tener comunión. Así no podamos, Señor, reunirnos. Tenemos un teléfono, tenemos un WhatsApp, tenemos unas redes sociales. Ahora sí que estamos más comunicados que antes. No necesitamos lanzarnos señales de humo para decirles estoy bien y me importas. No necesitamos mandar una carta física, un telegrama, Señor, porque inmediatamente escribimos el mensaje o hacemos un video, una videollamada, un audio, alguna cosa. Le estamos diciendo a la persona, me importas y me interesas. Y quede nuestra relación contigo. Ni señales de humo te hacemos, Dios mío. Estamos totalmente alejados de ti, lo demostramos constantemente con nuestro temperamento, con nuestro carácter, con la forma como tratamos a los demás. Y el temor que nos ha inundado en estos tiempos, la incertidumbre del futuro, como si a nosotros nos interesara el futuro, no nos interesa porque la palabra del Señor dice, bástate a cada día. Cierto, que nosotros debemos preocuparnos es por el día de hoy, no por el del mañana, porque el del mañana es incierto. Cada día trae su propio mal, dice tu palabra. Afanémonos por el día de hoy. El temor no puede tener cabida en nuestros corazones, Padre. ¿Por qué? Porque debemos tener confianza. Porque dice tu palabra que nada nos puede separar de tu amor. Porque dice tu palabra que la obra que comenzaste la vas a terminar. Tú nos escogiste, nos llamaste, nos justificaste y terminarás en la glorificación, Señor. Eso lo dice la palabra, lo que iniciaste lo vas a terminar. Así que ayúdanos a entender y comprender las verdades de tu palabra y vivirlas con la confianza y la certeza. Es que tú no mientes, Señor. Tu palabra lo dice. El Juan lo dice. Que si tememos es porque estamos todavía en tinieblas. Si tememos es porque no conocemos la verdad. Entonces permite, Señor, que nuestro corazón esté inundado de tu paz. Y sabemos que se irá inundando cada día más cuando tenemos comunión contigo y tu palabra nos invita. Por nada estemos afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones con toda oración y ruego y acción de gracias. Y si hacemos esto, colocamos todo delante de ti, vamos a recibir beneficios. Dice que la paz de Dios inundará nuestros corazones y nuestra mente. Entonces eso es lo que necesitamos, relación para tener paz. Así que ayúdanos, Señor, en nuestras dificultades, en nuestras luchas. Nos conoces mucho, pero tenemos un abogado que intercede por nosotros. Bien haríamos en buscarle, Señor. Gracias.
por esta mañana, por mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Bendiciones por habernos acompañado. Bendiciones por estar acá viéndonos, escuchándonos, de alguna manera teniendo comunión, algunos con la familia completa ahí sentados, tomándose en seguro su chocolate, un tinto, algo están haciendo, me imagino. Pero espero que el Señor les haya hablado y que nos ayude a serle fiel, porque necesitamos, Señor. Recuerden que el reino del cielo lo arrebatan los violentos, dice la palabra del Señor. ¿Eso qué querrá decir? No son los que toman las armas para pelear, no. Necesitamos levantarnos y ordenarle a nuestro cuerpo que haga lo que el Espíritu quiere hacer, porque el Señor coloca en nosotros el querer como el hacer. Él lo está colocando en cada uno de nosotros. Hagámoslo, pongámoslo en práctica. Recuerden las actividades que tenemos. Estamos estudiando el libro A Su Imagen. Para los que están atrasados y quieren terminarlo, porque ya estamos a puertas de concluirlo. Nos faltan solamente para algunos 2 lecciones, para otros una sola lección. Recuerden, hermanos, que los miércoles nos estamos reuniendo por Google Meet y el deseo de reunirnos es que tengamos comunión, que nos veamos, que nos saludemos, que nos demos cuenta que estamos vivos, que nos extrañamos. Estamos estudiando Mateo 24, las señales antes del fin. Los jueves tenemos el Instituto de la Iglesia, estamos estudiando doctrinas de gracia. Y los otros días estamos en el estudio del libro A Su Imagen. Tenemos devocionales todos los días que los hermanos tienen a bien enviarlos para edificarnos mutuamente. Tenemos un grupo de oración por el cual intercedemos los unos por los otros. O sea que, por favor, tengamos comunión. También extrañamos a Janet, la extrañamos, y a todos los hermanos los extrañamos, a Ruby, a doña Consuelo, que siempre se conecta, extrañamos a Sergio, a Patricia, a Marjorie, extrañamos a don Wilmar, Señor, a todas las personas, a doña Elmira. Recuerden todos esos nombres, ¿cierto? Tantos hermanos que nos han acompañado, que son parte de la iglesia, José, Viviana. Que Dios permita que podamos continuar adelante sin desmayar, así no nos estemos pudiendo congregar, así las dificultades se estén presentando. Recuerden que Dios tiene el control y que debemos dejar que Él haga la obra en nosotros. Bendiciones.